En los anales de la historia, pocos nombres resuenan con la misma mezcla de fascinación y repulsión que el suyo. Fue un enigma andante, una figura que desafió las convenciones, un espíritu indomable que se atrevió a bucear en las profundidades de lo prohibido. Su vida fue un tapiz tejido con hilos de misticismo, rebeldía y una búsqueda incansable de la verdad, o quizás de su propia verdad. Para sus seguidores fue un visionario, un pionero de la libertad de expresión en una sociedad constreñida por dogmas. Para sus detractores, encarnó la depravación misma, un monstruo salido de las tinieblas. ¿Fue un genio trastornado o un profeta malinterpretado? La respuesta, como en todo lo humano, es una cuestión de perspectiva. Nos adentramos hoy en la singular existencia de Aleister Crowley, el Hombre Q. Según se decía, habló con los demonios. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Nacido el 12 de octubre de 1875, en la apacible localidad inglesa de Leamington Spa, el joven Aleister vino al mundo en el seno de una familia marcada por una fe radical. Su padre, Edward Crowley, era un predicador ferviente, miembro de una secta cristiana fundamentalista conocida como los Hermanos de Plymouth. Su interpretación de la Biblia era literal hasta la médula, lo que en su peor expresión se traducía en la subyugación de las mujeres y la persecución de quienes no encajaban en sus estrechos preceptos. La vida de su padre, sin embargo, fue truncada prematuramente en 1886 por un cáncer de lengua. Desde su más tierna infancia, Aleister fue un niño inusual, un alma solitaria que prefería su propia compañía a la bulliciosa interacción con otros pequeños. Esta singularidad lo convirtió a menudo en blanco de acoso, incluso por parte de sus propios maestros, moldeando una adolescencia igualmente turbulenta. Fue en esos años cuando comenzó a cuestionar la estricta ortodoxia cristiana, en la que había sido criado, deleitándose en señalar las contradicciones flagrantes en las escrituras. Al mismo tiempo, su comportamiento se desvió por caminos que horrorizaban a su madre, quien, al verlo frecuentar el tabaco, el alcohol e incluso la compañía de prostitutas, le acuñó el apodo de la Bestia, una referencia ominosa al monstruo del libro del Apocalipsis, un sobrenombre que el propio Crowley con el tiempo adoptaría con peculiar regocijo en 1895. A los 19 años, el destino lo llevó a la prestigiosa Universidad de Cambridge para sumergirse en la literatura inglesa. Allí cultivó un profundo amor por el ajedrez y la poesía romántica, devorando las obras de luminarias como Lord Byron y Percy Shelley. Fue también en este periodo cuando una inexplicable atracción lo unió a un compañero de estudios, Herbert Charles Pollitt. Una conexión mutua que floreció en una breve pero apasionada relación. Sin embargo, este compromiso pronto cedería ante una fascinación aún más profunda y devoradora en el ocultismo. Días enteros se fundían en la penumbra de polvorientas bibliotecas donde Aleister, con una curiosidad insaciable, descubrió tomos de naturaleza mística. Lo que comenzó inocentemente con el estudio de textos religiosos de diversas culturas, pronto se transformó en una inmersión en material mucho más oscuro, como la llave menor de Salomón, un grimorio del siglo XVI repleto de hechizos, rituales y evocaciones de espíritus malignos. Esta morbosa curiosidad por la magia y las artes oscuras evolucionó hasta convertirse en una obsesión inquebrantable, culminando en la decisión de dedicar su vida entera a la senda oculta. Habiendo abandonado Cambridge sin finalizar sus estudios, Aleister se mantuvo gracias a la vasta fortuna heredada de su padre, una riqueza que le concedió una libertad inmensa para viajar por el mundo y entregarse a sus costosas aficiones, entre las que destacaba el montañismo, actividad que le valió cierto reconocimiento en esos círculos. No obstante, su verdadera vocación residía en el progreso de su educación esotérica. En noviembre de 1898, fue introducido en la hermética Orden de la Aurora Dorada. Este grupo, que afirmaba poseer un conocimiento ancestral, se entregaba al estudio de enseñanzas esotéricas, la cábala judía medieval y la realización de ceremonias mágicas que, según los relatos, incluían el uso ritual de drogas. Entre sus miembros más notables se encontraba Arthur Conan Doyle, el célebre creador de Sherlock Holmes, adoptando el nombre de hermano perdurabo, aquel que perdurará. Aleister deslumbró a todos con su vasto conocimiento de la literatura oculta, ascendiendo rápidamente en las filas de la orden. Sin embargo, su estilo de vida desenfrenado, marcado por un consumo excesivo de drogas y una bisexualidad abierta, lo convirtió en una figura controvertida y le granjeó numerosas enemistades entre sus compañeros iniciados. Quienes lo conocieron hablaban de un deseo insaciable de controlar a las personas y una tendencia a discutir salvajemente con cualquiera que no estuviera de acuerdo con él. Muchos miembros se negaron a permitir su ascenso a rangos superiores, lo que precipitó una escisión dentro de la orden y la posterior partida de Aleister
liberándose así de su rígida jerarquía. Lejos de la estructura de la aurora dorada, Crowley se entregó nuevamente a los viajes, financiados por la herencia paterna. Recorrió Japón, China, Sri Lanka e India, y continuó con sus desafíos alpinos, llegando incluso a unirse a una de las primeras expediciones al K2, la segunda cumbre más alta del planeta. Durante estos periplos, se sumergió en la filosofía oriental, estudiando las enseñanzas del taoísmo y el budismo, y adoptando la práctica del yoga. Fue en este período cuando decidió integrar diversas drogas, como el hachís, el opio, ciertas sustancias alucinógenas, como parte de su currículo de experimentación espiritual en 1902. A la edad de 29 años, la vida lo encontró en París, donde su camino se cruzó con el de Rose y Edith Kelly, una mujer que también compartía un interés por lo oculto. Aunque Rose estaba inicialmente prometida a otro, la atracción entre ellos fue innegable, y tras un breve pero intenso romance, se casaron rápidamente. Para su luna de miel, eligieron el exótico Egipto, un viaje que, como todo en la vida de Aleister, se desviaría drásticamente de lo convencional. Con su característico despliegue, Crowley instaló un santuario en su suite de hotel, comenzando a recitar conjuros e incantaciones, invocando a las antiguas deidades egipcias. Lo que sucedió a continuación forma parte de las propias reminiscencias de Crowley. La historia cuenta que su esposa Rosie de repente cayó en un estado de desvanecimiento, volviéndose insensible y apenas pudiendo murmurar unas palabras. Ellos te esperan. Esos ellos, según se reveló, eran el dios Horus. Como si fuera guiada por una fuerza invisible, Rose condujo a Aleister a un museo cercano, directamente hasta una estela que databa del reinado de la faraona Hatshepsut. Al examinar el número de la exhibición, un escalofrío recorrió a Crowley. Era el 666, el número de la bestia. De pronto, una voz, que se identificó como Aiwass, un ángel, resonó desde lo más profundo de su mente. Esta entidad le ordenó a Aleister que transcribiera fielmente todo lo que le sería dictado en un libro. Durante los siguientes 3 días, Aiwass le transmitió sus palabras, y Crowley, con devoción inquebrantable, las escribió sin cesar. El resultado fue un pequeño tomo, un libro titulado El Libro de la Ley. Al abrir sus primeras páginas, descubrió que estaba repleto de hechizos, pero también de profundos discursos filosóficos. Una enseñanza clave de este libro proclamaba que la humanidad estaba a punto de ingresar en una nueva era, el Eón de Horus. En este tiempo la humanidad derrocaría al cristianismo y finalmente tomaría las riendas de su propio destino. Para lograr este objetivo, había un único y simple mandamiento: haz tu voluntad. Cada hombre y cada mujer es una estrella. La palabra de pecado es restricción. En esencia, esto significaba actuar según los propios deseos, sin importar la opinión popular o la moralidad convencional. Creyéndose la reencarnación de un profeta egipcio llamado Ainfon Kansa, Crowley regresó a Londres con una misión clara: fundar una nueva religión. La llamó Thelema, una palabra griega que significa voluntad o deseo. Estaba basada en las enseñanzas encontradas en el Libro de la Ley y promovía una vida de hedonismo y libre albedrío radical. Era una fusión audaz de diversas tradiciones religiosas, mezclando elementos del ocultismo occidental, la cábala judía, el budismo theravada y el yoga. Para complementar la práctica espiritual, Crowley abogaba por el uso intensivo de sustancias psicodélicas. N. Jolin T. fundó su propia orden secreta, la Eiderfor, que se creía significaba Argentium Astrum, la estrella de plata en latín. Dada la notoria fama de Crowley en los círculos ocultistas, la Eiderfor creció rápidamente en número. Poco después, lanzó una publicación periódica para sus miembros, El Equinoccio. Durante este tiempo, se rumoreó que Aiwass lo había contactado de nuevo, instruyéndole para escribir más libros sagrados. Las cosas parecían ir viento en popa para Aleister y su incipiente movimiento. Pero, como es sabido, nada bueno dura para siempre. Convertido ahora en líder de su propia religión, con una filosofía que justificaba su propio comportamiento, Crowley se entregaba a un estilo de vida suntuoso. Continuó viajando sin cesar, consumiendo drogas cada vez más potentes y manteniendo numerosas aventuras tanto con mujeres como con hombres. Al mismo tiempo, su matrimonio con Rose comenzó a desmoronarse. A pesar de su propio y escandaloso estilo de vida, se frustró por la adicción de su esposa al alcohol. En 1909, la demandó por adulterio y se divorció de ella. Tras la ruptura de su matrimonio, la adicción de Rose empeoró y en 1911 fue internada en una institución. Finalmente, la incesante vida de viajes, consumo de drogas y libertinaje le pasó factura a Crowley. La herencia dejada por su padre se había agotado por completo. Es más, su adicción a las drogas se había agravado gravemente. Para su asma, su médico le recetó heroína,
a la que pronto desarrolló una dependencia paralizante. Durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, vivía en Nueva York, obteniendo unos pequeños ingresos escribiendo cuentos y artículos. Incluso tuvo una breve etapa trabajando como agente doble para la inteligencia británica. De la guerra, sus intentos de difundir Telema en Estados Unidos resultaron en gran medida infructuosos, y pronto llegó el momento de que Aleister partiera. En 1920, Crowley alquiló una pequeña casa en Sicilia, trayendo consigo a algunos de sus más devotos seguidores. Allí establecieron la abadía de Telema, y pronto comenzaron a aceptar nuevos discípulos con la esperanza de avanzar el León de Horus. La abadía de Telema fue concebida como una utopía, un santuario libre de todas las restricciones que, según Crowley, plagaban la vida moderna. Aparte de algunos rituales dedicados al dios Sol Ra y una misa gnóstica semanal, a la mayoría de los miembros se les permitía seguir sus propios intereses. Crowley, ejerciendo como líder de facto, tomó varias amantes y dirigió la comuna, según sus principios. Sin embargo, el estilo de vida libre de responsabilidades que propugnaba Telema pronto llevó a la abadía a la ruina. El lugar se volvió una posilga, repleto de basura y desechos humanos, con perros callejeros vagando libremente por el edificio. En estas condiciones insalubres, uno de los acólitos murió por causas misteriosas. Los periódicos se hicieron eco de la noticia y comenzaron a especular que la muerte había sido parte de un ritual de sangre. Poco después, Aleister ganó una infamia considerable y la leyenda del señor Crowley comenzó a forjarse. El periódico británico John Bull lo describió como el hombre más malvado del mundo. Otros lo acusaron de adorar a Satanás, y algunos incluso creyeron que él mismo era Satanás. La abadía de Telema se desmoronó gradualmente, y todos sus miembros finalmente abandonaron la comuna. El edificio abandonado sigue allí hoy, aunque ahora está vandalizado y cubierto de maleza. Para los practicantes modernos de Telema sigue siendo un lugar de peregrinación, un recuerdo de lo que pudo haber sido, desgraciado y en la indigencia. Crowley regresó a Inglaterra y se retiró de la vida pública en 1929. Un poco después, se casó con una mujer llamada María Teresa Sánchez, aunque continuó teniendo alguna que otra aventura ocasional. Pasó el resto de sus días en la ciudad costera de Hastings, donde escribió algunos libros más y ofreció clases particulares de su magia a estudiantes. Su última publicación fue el libro de Thoth, un mazo de tarot que sigue siendo popular hasta el día de hoy. En 1947, Aleister Crowley desarrolló bronquitis crónica y murió pacíficamente mientras dormía. A la edad de 72 años, mucho se puede decir sobre la vida de Aleister Crowley, pero quizás un artículo de Vanity Fair de 1915 lo resumió mejor. Se ha construido una leyenda alrededor de su nombre. Es un mito, a ningún otro hombre tiene tantas historias extrañas contadas sobre él. El propio Crowley llegó a escribir que dentro de 1000 años, el mundo estará sentado en la puesta de sol de la crowleyanidad. Todavía no hemos visto este resultado, así que tendremos que esperar hasta el año 2947. Su legado se puede observar en lugares extraños y sorprendentes. Quizás su mayor influencia ha sido en el resurgimiento de las prácticas paganas. Religiones como la Wicca han experimentado un aumento significativo en sus números desde el siglo XX hasta la era moderna. Muchos de los libros y enseñanzas de Crowley han sido ampliamente publicados y siguen siendo lecturas esenciales para todos aquellos interesados en la magia y las artes oscuras. Uno de sus legados más extraños se ha manifestado en el mundo. Telemus. Crowley se ha convertido en un ícono de numerosos movimientos contraculturales, especialmente en el punk y el rock and roll. Su imagen puede encontrarse en la portada del álbum SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band of The Beatles. En 1967, las palabras de Crowley han llegado incluso a las letras de canciones de David Bowie, Ozzy Osbourne y Iron Maiden. Jimmy Page, guitarrista de Led Zeppelin, llegó a comprar la mansión escocesa de Crowley Balascaine Lodge, pero la abandonó poco después, afirmando que estaba encantada. Pero, a pesar de toda su fama, somos culpables de glorificar la vida de Aleister Crowley. Según todos los relatos, no era un hombre afable. Muchos biógrafos relatan su excepcional crueldad y su habilidad para alienar a las personas cercanas a él. Sus conversaciones con espíritus y demonios podrían ser un síntoma de una condición de salud mental subyacida, exacerbada por su adicción no tratada al alcohol y las drogas. Hoy podríamos arrojarle todo tipo de diagnósticos médicos: sociopatía, trastorno de personalidad narcisista, disociación y esquizofrenia inducida por drogas. Fue un genio, un loco, un visionario, un fraude, un libre-pensador, un líder de culto. Quizás fue todas estas cosas, o ninguna de ellas. Sea como sea que elijamos recordarlo, Aleister Crowley será recordado. Su vida nos obliga a reflexionar sobre los límites de la convención,
la búsqueda de lo trascendente y la delgada línea que separa la genialidad de la locura. ¿Son las visiones el fruto de una mente iluminada o de un espíritu quebrado por sus propios excesos? La pregunta permanece abierta, una sombra persistente en el espejo de la historia. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto, no quizir, sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices. Hasta el próximo video.